Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Renday y Jorge Jacobs. Estamos de regreso con ustedes ahora sí en el patio de atrás y ahora ya luego de hablar un poco acerca del Reino Unido, ahora vamos a hablar acerca de Estados Unidos. La excolonia. La excolonia británica que comenzó a pelear su independencia a partir del 4 de julio del 76 y hasta 1783 pues le reconocieron su independencia. Eso hace más de 2 siglos, pero siguen hablando inglés, aunque no es el idioma oficial. En estos días en Estados Unidos, aquí en su segmento El Patio de Atrás, el único segmento en Guatemala donde se analiza nuestra relación con Estados Unidos y obviamente sus actuares en temas geopolíticos o los temas que les afectan, hemos estado hablando de el título 42, que era una normativa que venía desde la época de que estalló el COVID-19 y que permitía expulsar migrantes automáticamente o en caliente, como es la jerga que se utiliza. Realmente viene desde 1953, creo que es, pero... la iban actualizando y le iban agregando esto, le iban actualizando todo. Que y en cuando este caso la COVID, aprovecharon precisamente por el... lo que es, realmente lo que termina mañana no es el tal Título 42, que sigue vigente, va a seguir vigente, sino la emergencia sanitaria en Estados Unidos por el COVID-19. Lo que pasa es que dentro de un estado de emergencia sanitaria, entonces se aplican algunas legislaciones. Una de ellas es precisamente ese famoso Título 42. Dentro de toda la maraña burocrática, o sea, con la emergencia sanitaria utilizaban el Título 42 para expulsar a los migrantes casi que bajo el automáticamente. argumento de que podrían traer COVID-19 y contaminar a los estadounidenses. Pero bueno, entonces leyendo un poco la noticia de elpaís.com nos dice el fin del título 42, que la función reina en la frontera ante el final de la norma de Trump que permitía expulsar migrantes en caliente, para que mires un poco cómo titulan la noticia. La noticia nos dice, El Paso y Ciudad Juárez, que han visto los últimos días un aumento de las personas que tratan de cruzar a Estados Unidos, se preparan para una crisis migratoria de impredecibles consecuencias. O sea, básicamente nadie sabe qué va a pasar en la frontera de México, Estados Unidos, y de una u otra forma incluso ya se está cuestionando si va a tener efectos en Guatemala, de lo cual vamos a hablar un poquito más largo después. Voy a leer rápidamente la noticia. Al otro lado de la valla de 6 metros color óxido, unos 500 migrantes que lograron cruzar el río Bravo y se entregaron a las autoridades fronterizas aguardaban bajo un sol inmisericordia su suerte el martes a la altura de la Puerta 42, uno de los puntos más calientes de la lindera de 3.200 kilómetros que separa México y Estados Unidos. De este lado, un fornido guardia de la patrulla fronteriza que pidió no ser identificado confirmó, apostado en el arcén de una de las autopistas que surcan el desierto y con el sonido de los helicópteros de fondo, que los cruces entre Ciudad Juárez y El Paso se han multiplicado en la última semana. Se calcula que el número de personas interceptadas cada día ha subido de 6 a 8,000 personas en previsión de lo que pasará a partir de las 23:59 del jueves, hora de la costa este, cuando expire la política migratoria fijada por el título 42. Y eso que a 2 días de su final, nadie, ni uno ni el otro lado de la frontera, se aventura a predecir qué va a pasar a partir del viernes. Y eso, Jorge, es la gran pregunta, porque al día de ayer me mandaron un correo que te mandé la noticia donde supuestamente en Newsweek decían que podía haber entre 70 a 80 mil migrantes, mayormente venezolanos, en la frontera sur. Muchos de ellos digamos que estaban relacionados o que podían estar, digamos, en la frontera sur de México, y se le atribuía a que el presidente Yamatei estaba hablando al respecto. E incluso se estaba hablando que podía ser un tapón para miles de migrantes y que se estaban acumulando en la frontera sur de México, o sea, Guatemala-México. Entonces, esa noticia decía que se estaban acumulando y que estaban de noche en Tapachula y que podía haber una estampida de migrantes que estaban peleando de una u otra forma por los accesos a la oficina del Instituto Nacional de Inmigración en el Parque Ecológico en los suburbios de la ciudad mexicana fronteriza con Guatemala.
y que básicamente nadie sabe quiénes pueden estar llegando. Se dice, por un lado, que no se sabe qué va a pasar en la frontera México-Estados Unidos a partir de el jueves a medianoche, y que se están acumulando también miles de migrantes en la frontera Guatemala-México. Y ahí entra la pregunta que al día de hoy yo no tengo respuesta, Jorge, es con los acuerdos que supuestamente se han firmado entre Estados Unidos y otros países, incluyendo Guatemala, de que la gente que comienza a solicitar refugio a Estados Unidos va a tener que hacerlo de un tercer país o un tercer país seguro, por ejemplo, venezolanos o nicaragüenses huyendo de sus regímenes que quieren pedir refugio en Estados Unidos, ya no lo van a poder hacer, digamos, o lo hacen en México o lo hacen en Guatemala o en otros países, y la gran pregunta es cómo va a aplicarse en la práctica, porque yo no he visto copia de esos acuerdos que se han mencionado en la prensa, Jorge, pero nadie sabe qué va a pasar exactamente, solo se sabe que la fecha límite es el 11 de mayo y a partir de eso hay una gran interrogante. Sí, en efecto, lo que anunciaron hace un par de semanas es que como parte de los procesos iban a establecer centros en distintos países en donde la gente ahí podía ir a aplicar para, si lo que estaba buscando, por ejemplo, es estar como refugiado en Estados Unidos, pues ahí podía ir a aplicar en lugar de en la frontera. Y los únicos dos países que se anunció de que ya tenían acuerdos y que ya se iban a instalar los centros eran Guatemala y Colombia, si mal no estoy. Pero es lo único que se ha sabido. O sea, literalmente eso es solo que se mencionaron a Guatemala y Colombia, pero ¿qué va a pasar? ¿Dónde van a poner el centro? ¿Quién va a pagar las cuentas? ¿Qué implica? Bueno, el centro de seguro tiene que ser el gobierno de Estados Unidos, porque al fin básicamente es una oficina de migración gringa donde vas a decir, mire, yo estoy huyendo de mi país y quiero entrar de refugiado a Estados Unidos, entonces haga la cola, ¿va? Pues mira, la verdad, o sea, a partir del 12 de mayo han puesto ciertas legislaciones, Jorge, que van a endurecer las reglas para entrar a Estados Unidos. Y aquellos que intenten entrar ilegalmente y les niegan la entrada, básicamente van a ser deportados, pero con un añadido, la prohibición de regresar por 3, 5 u 8 años. Y si vuelven a intentar entrar ilegalmente, pueden incluso ser enviados a prisión. En el tema del título 42 podían acumular sin consecuencias decenas de intentos sin que los mandaran a la cárcel. O sea, de que, bueno, y aquí va a ser, bueno, una cosa es la legislación y otra cosa, algunos esperaban al inicio del gobierno del presidente Biden de que él fuera a ser más flexible con los migrantes, que iba a ser más amigable, los iba a dejar entrar. Pues la legislación que ha estado saliendo es que han endurecido las reglas, porque el tema de inmigración ilegal no es un tema de si republicanos o demócratas, sino que es un tema de la legislación estadounidense. Y básicamente lo que se ha sabido es que están estableciendo reglas más fuertes o más duras y están preparándose en la Casa Blanca para una posible oleada de inmigración irregular en la frontera sur de Estados Unidos. O sea, Guatemala está y no está en su radar. O sea, saben que va a llegar probablemente una mayor oleada en frontera México-Estados Unidos y saben que en algún momento van a tener que voltear a Guatemala. La gran pregunta es qué va a pasar con la gente que comience a acumularse en Guatemala y básicamente nadie sabe qué va a pasar. Solo se sabe que el 11 de mayo se acaba la emergencia sanitaria y ahí nadie sabe qué va a pasar después que el título 42, que les permitía deportar casi que en automático a la gente hacia México, se acabe. O sea, ya no los pueden deportar automáticamente. Sí, pero ahora es si te agarran intentando entrar ilegalmente, ya no te van a prohibir entrar 3, 5 u 8 años. Y si te vuelven a agarrar, pues te pueden mandar a prisión. O sea que nada de que se vaya a flexibilizar el ingreso hacia Estados Unidos si quieres entrar ilegalmente. En efecto, es parte de lo que está sucediendo. Incluso ha estado circulando una nota con relación a un supuesto decreto que sería una orden ejecutiva, entendería, firmado por Biden hace unas horas, con lo cual básicamente pondrían un régimen muy similar al establecido por el título 42, pero eso todavía es una nota no confirmada.
Pero de que están preocupados qué va a pasar, están preocupados por un lado. Y por el otro, también... si bien es cierto, le han achacado a los republicanos así que son anti-inmigrantes y todo, al final realmente, como lo explicaste hace un momento, el tema este de la legislación, indistintamente de si son republicanos o demócratas, tienen que cumplirla y hacer valer, en teoría, ¿verdad? En teoría, sí, lo pongo en teoría y hasta entre comillas el de en teoría. De cómo está actualmente la legislación. Sin embargo, hasta eso está cambiando. Mencionábamos al inicio del programa hoy a las 12 con Marta Yolanda con relación a la decisión esta que tomaron ahí en la Florida, que entiendo que hoy firmó ya Ron DeSantis la legislación esta, en donde básicamente se hace casi imposible para los migrantes ilegales, migrantes indocumentados que puedan vivir ahí en la Florida, porque básicamente no pueden hacer nada. Y de hecho entiendo de que ya hay muchos, ya están preparando sus maletas para irse a algún otro estado. Que al final yo pienso que eso se le va a voltear a DeSantis, porque ¿qué va a pasar cuando ya no puedan construir casas en la Florida porque no hay mano de obra? No hay mano de obra. Pues mira, esos son los grandes cuestionamientos que vienen este verano en Estados Unidos, que va a ser largo, hay muchas dudas, cuestionamientos, el tiempo nos come, Jorge. Lo que yo no quería dejar de mencionar es, uno, de Florida viene en este momento, creo que es el segundo estado donde vienen más remesas hacia Guatemala. Dos, en Nicaragua, 140,000 guatemaltecos. Exacto, en Nicaragua el día de hoy el régimen de Ortega y Murillo ha disuelto la Cruz Roja. O sea, eso ya es una dictadura, o sea, las disolvió y los confiscó sus bienes, y todo por haber atendido a los heridos en la protesta del 2018. Lo que vamos a ver, a mi criterio, es un incremento de nicaragüenses que están buscando intentar llegar a buscar refugio hacia Estados Unidos como exiliados políticos, y obviamente ya no pueden llegar a la frontera de México y ahí entrar a Estados Unidos y pedir asilo ya estando en Estados Unidos. Van a tener que comenzar a quedarse ya sea en Guatemala o en México, y eso significa, Jorge, de una u otra forma estamos regresando a finales de los 70, cuando miramos a muchísimos nicaragüenses intentando llegar, o sea, huyendo del régimen de Ortega después de la caída de la dictadura de Somoza. Y por el otro lado, el tema de venezolanos, por eso es que están Colombia y Guatemala, están de una u otra forma, tienen su acuerdo con Estados Unidos, porque en Colombia van a hacer los trámites los venezolanos que están intentando llegar a Estados Unidos. No se espera que por décadas, aún si cambiara el régimen de Maduro, que Venezuela vuelva a ser un lugar que pueda absorber, pueda levantarse tan rápidamente como antes. Y en el caso de Nicaragua, pues ya sabemos dónde van a parar, quedándose muchos de ellos mientras buscan refugio hacia Estados Unidos. Así es, y es de notar también que en los últimos meses, o sea, ha sido tan grande este influjo de otras nacionalidades, que ya los que van, los procedentes del triángulo norte centroamericano, que antes eran la mayoría de los que, por lo menos de los que capturaban en la frontera, ya no es así. O sea, en los últimos 3-4 meses ha cambiado la tendencia, y ahora resulta que hay muchas más personas de otras nacionalidades, tan lejanas como China y Rusia, hago la salvedad, de seguro algunos cuantos espías han de ir por ahí entre todos estos también, pero o sea, ha incrementado considerablemente la cantidad de venezolanos, de nicaragüenses, de haitianos, incluso de africanos, cubanos, sí, incluso africanos e incluso asiáticos, ¿verdad? Porque están, repito, de Rusia y de China. Ahí también se ha incrementado considerablemente la cantidad de gente que está intentando entrar a Estados Unidos, y que muy probablemente pasaron por aquí, por Guatemala, antes de llegar, porque la mayoría viene, o sea, indistintamente si vienen de China o de África,
llegan a Sudamérica y de ahí comienzan a caminar. hacen todo el camino. En Sí. Panamá hay incluso lo que se pudiera equiparar como campos de refugiados, que solamente hay venezolanos, de gente intentando como parar, ya pasaron el Darién a pie y están viendo intentar llegar a Estados Unidos. Son situaciones que vamos a seguir mirando y discutiendo. Jorge, el tiempo nos come y yo no quiero dejar de mencionar que al expresidente Donald Trump el día de ayer fue condenado por abuso sexual en una corte civil. Tiene que pagar $5 millones a quien lo denunció, o sea, digamos, a quien lo acusó. Eso no implica que no pueda correr para la candidatura presidencial en Estados Unidos, porque no hay ninguna legislación que prohíba que alguien que haya sido condenado pueda correr para la competencia presidencial, así que son temas que es un caso civil, no penal, el que en donde fue condenado, ¿no? Exactamente, eso no quería dejarlo de mencionar. Y Jorge, antes de despedirse, tiene un mensaje. Así es, solo agradeciéndoles a todos su sintonía, invitarlos a que participen en nuestro próximo conversatorio, que va a ser el jueves 25 de mayo a las 7 de la noche con los jóvenes Alex y Estefan Juárez, que están en Libertópolis los viernes por la tarde, y también va a estar con ellos Luis Carlos Araujo, y vamos a conversar sobre la pregunta del millón. ¿Estas elecciones del 2023 son las elecciones de los jóvenes? Y ese va a ser el tema del que vamos a conversar, así que usted puede participar haciéndose miembro de la Liga de los Liberhéroes, yendo al sitio de libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, eso lo lleva al sitio de Patreon, y ahí usted se puede unir a la Liga de los Liberhéroes y participar en estos conversatorios y los clubes de lectura. Les agradecemos mucho su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis, y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12, y mientras tanto pasen una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Rendeik y Jorge Jacobs.